Antes que me lo diga el hermano Julio, si es que aparece por ahí, este, quisiera compartir con ustedes hoy día algo que está en el conflicto de los siglos, en el capítulo que se titula El juicio investigador. Denme un momento porque lo quiero compartir en la pantalla para que ustedes también lo puedan leer. Por ahí se está viendo, creo. Esto se encuentra en el capítulo número 29 del conflicto de los siglos. Se titula El juicio investigador. Les comento que he tenido que volver a poner desde el principio este capítulo varias veces porque no quiero perderme detalle. Es maravilloso, como dicen los españoles, no tiene desperdicio y, y les invito a revisarlo también. Pero lo que voy a compartir con ustedes está en el párrafo 2 de la página 475 en adelante. Y habla acerca de lo que Jesucristo ha logrado como nuestro abogado, como nuestro defensor, mejor dicho, intercesor, ¿sí? Como nuestro intercesor. Porque la verdad es que con respecto al cielo, el Señor Jesús no nos está defendiendo. El cielo no nos quiere atacar, no nos quiere hacer daño. El cielo solamente está interesado en que se haga justicia. Y nosotros, por lo tanto, no necesitamos que Jesús nos defienda del cielo, sí de Satanás, pero del cielo no. Lo que sí necesitamos es que Jesucristo pueda convencer al universo entero de que lo que Él pretende que se nos dé a nosotros es justo, porque el cielo busca la justicia. El cielo desea que si Satanás fue echado por cometer injusticia, obviamente no se vuelva a hacer nunca más algo en el cielo ni en el universo que amerite otra vez algo como lo que sucedió. Para ellos, la catástrofe, la calamidad y la tristeza que trajo el hecho de tener que expulsar del cielo a tantos seres amados, amados, hermanos míos, cuando nosotros pensamos en la guerra celestial, en la expulsión de los ángeles rebeldes, junto con su líder, Lucifer, nosotros deberíamos recordar que ellos no solamente eran habitantes del cielo, sino que ellos eran una familia. ¿Quién sabe cuánto tiempo ellos habían cohabitado juntos? No sabemos. En las edades eternas, el Señor decidió crear a los ángeles y nosotros no sabemos cuántos miles o tal vez millones de años sucedieron, no sabemos,
hasta que Satanás pecó. Y durante todo ese tiempo, esos seres celestiales se amaron y compartieron juntos y llegaron a tener lazos de amor y de amistad más profundos que los que nosotros conocemos en la tierra. Esos seres celestiales se amaban más que lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Así es que cuando nosotros pensamos en el conflicto del cielo, en la expulsión de los ángeles rebeldes y en la condenación para que ellos sean destruidos un día, nosotros no deberíamos olvidar que lo que sucedió en el cielo fue una pérdida más terrible que lo que nosotros sufrimos cuando perdemos a algún ser querido, el más amado de todos. Para el cielo fue más cara la pérdida de los ángeles que para nosotros un hijo, una hija o todos ellos juntos. Así es que, pensando en esto, hermanos, tratemos de tener una mejor comprensión del dolor al que se enfrentaron los ángeles y Dios mismo al verse separados de todos esos seres maravillosos creados por el amor de Dios también. Por eso es que el cielo es tan riguroso, por eso es que Dios es tan justo, es tan exacto en todos sus juicios, porque Dios no está dispuesto a que sufran los seres que Él ama y tampoco Él sufrir innecesariamente la pérdida de sus hijos. Pensando en esto, hermanos, vamos entonces a leer lo que está sucediendo en el tribunal celestial. Dice, todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilan ante el juez de toda la tierra. Y esto, hermanos míos, es algo muy representativo. Miren, les quiero compartir un poquito cuál, cuál es el concepto que yo he podido ver en cuanto al juicio celestial que se realiza respecto de cada ser humano en la tierra. Aquí la hermana Elena White utiliza una palabra bien interesante y es la palabra desfilar. Desfilar. ¿Qué es un desfile? A ver si alguien me ayuda, por favor, con la idea de desfile. ¿Qué es un desfile? ¿Alguien me... Es como algo, a ver, es lo que, o sea, tonto, elegante, pero que tiene un significado para anunciar, Ok, como desfile de la bandera para anunciar que viene algo. ok, ok. Hay un anuncio, ¿verdad? A ver si alguien puede sumar alguna otra idea con respecto al desfile. ¿Qué es un desfile? Aparte de anunciar algo, pensemos en todo tipo de desfiles. Todo tipo de desfiles. ¿Para qué desfilan las personas? ¿Para qué? Se puede decir Hermanito, también que es una muestra, una representación de algo también. Ok, ok. hermanito, Sí, hermana Mirza. buenos días, bendiciones.
Creo que también podría ser un grupo de personas que se ordena, se reúne con un mismo propósito Ujú. para, podría ser para demostrar algo, Ya, ok, para elevar alguna posición, ya. manifestar su opinión, y también puede ser para lo que en muchas partes se llama una procesión, podría compararse quizá. Sí, sí, podría ser. Ahora, no necesariamente tenemos que pensar en un montón de gente, aunque normalmente cuando se habla de desfile se habla de mucha gente, pero también Eh, puede ser una sola persona. ¿Sí? Hermano, bueno, yo creo que el desfile más que nada en lo individual es que donde uno participa y está expuesto a hacer, a que lo vean y lo evalúen también, porque de Exactamente. eso, por eso los desfiles hay toda una preparación, porque bueno, acá en Chile el desfile de nuestro país es muy bien evaluado por lo mismo, porque hay un orden, una disciplina, una coordinación. Ok. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que nada es porque nosotros desfilamos y estamos expuestos a un escrutinio a que se nos evalúe, se nos juzgue, ¿cierto? Que Exactamente. también lo hicimos, que Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, hay otra manito levantada. Hermano o hermana Roca de la Eternidad. No sé, bonito nombre, pero no nos dice si es varón o mujer. Díganos. Hola hermano, soy yo. Ah, el hermano. Ya, ok. Mire, la verdad que el tema de participar de un desfile a mí me ocurrió en una oportunidad. Trabajo en el municipio y resulta que se organizó una marcha en contra de unas empresas que tenían, o sea, por contaminación a la ciudad. Y yo iba con mi familia, habíamos ido a la plaza solamente a compartir, pero empezamos a ver los eslogan y la verdad que ya nos tenían bastante cansados las empresas, no puedo negar una cosa por otra. Y la verdad que con harta contaminación y todo lo demás, hasta que al final nos sumamos a la marcha como que la encontramos justa. El detalle que después llego a mi trabajo el día lunes y la jefatura directa que tenía me dice, pero Oscar, me dice, ¿cómo se te ocurrió haber participado en esta marcha? Y yo le digo, ¿pero por qué? Pero mira, vos, dijo, si son opositores al gobierno local que hay ahora y hay puros, la verdad en ese momento la marcha está organizada por movimientos ambientalistas y comunistas. Y la verdad que nosotros no teníamos interés de ir a la marcha, o sea, nosotros habíamos ido a la plaza solamente, pero nos pareció, digamos, interesante defender un derecho, pues ya los olores eran ya insoportables, varias cosas. Pero al final se me identificó como de ese movimiento, es decir, se identificó mi postura como que yo tenía una definición política respecto a mi forma de ser y pensar y ahí como que entendí efectivamente que no era lo correcto, es decir, participar de una marcha que probablemente, como dicen acá todos, nos expone a que nos adherimos a ese movimiento, a ese pensamiento y somos cartas abiertas, pues esa es la verdad. Ok. Casi me costó el cargo. Ok, ok, miren qué interesante. Bueno, eh, yo creo que ya queda bastante claro el concepto, ¿verdad? Por eso me gusta hacer estas preguntas porque juntando, digamos, todas las opiniones sobre un concepto podemos tener una visión más general, una visión global de lo que en realidad es algo y podemos ver justamente eso, que una marcha o un desfile es una exposición, ¿sí? Es una exposición, es abrirse al escrutinio de todos los que están observando, ¿ya? Entonces aquí el espíritu de profecía nos dice que justamente eso es lo que sucede con los nombres
inscritos en el libro de la vida. Ahora, no debemos olvidar nunca que cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del juicio celestial, también cuando hablamos de lo que sucede en el gran conflicto, los nombres no son simplemente títulos que lleva una persona para identificarla. Aunque todas esas palabras, título, identificar, todas esas cosas hacen referencia a algo mucho más profundo, pero normalmente ustedes entienden que cuando se habla de un nombre, por lo menos en nuestra cultura, se refiere simplemente a una palabra a la que responde una persona. ¿Ok? Pues en la Biblia y en la historia sagrada, los nombres son mucho más que eso. Los nombres son los caracteres. ¿Ok? Son la esencia de un ser humano, son la realidad última de su ser. En otras palabras, los nombres son lo que es una persona. Entendiendo eso, lo que nos dice aquí el espíritu de profecía es que los nombres, es decir, los caracteres, se exponen, desfilan ante el juez de toda la tierra. Y saben, hermanos, yo hasta me atrevería a ir un poquito más allá. Y pensando en la tecnología que tiene el cielo, piensen ustedes que nosotros como seres humanos hemos vivido siempre un desarrollo tecnológico, ¿verdad? Nosotros nos hemos impresionado ante los avances de la técnica en todos los aspectos de la vida humana, cómo la ciencia ha ido aportando conocimiento suficiente para desarrollar técnicas que cada vez nos impresionan más, hasta el punto en que hoy día los seres humanos están pensando seriamente en colonizar un planeta vecino, como lo es Marte, por ejemplo. Estamos a punto de ver el funcionamiento de inteligencias no humanas. Estamos a punto de ver eso. Estamos en duda si Dios lo va a permitir o no, pero estamos muy cerca de eso. Ahora, hermanos, para el cielo estas cosas no son impresionantes. ¿Por qué no son impresionantes? Pues porque para Dios el desarrollo de la tecnología no es una necesidad. Para Dios la tecnología simplemente es parte de la realidad. Lo que Dios ha creado no se puede mejorar. Lo que Dios ha hecho no se puede perfeccionar. Todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Entonces, si nosotros pensamos en la manera como Dios revisa los casos de las personas en el cielo, tenemos que necesariamente pensar que esa forma que Dios tiene de revisar las vidas completas de los seres humanos en su tribunal celestial es la mejor forma que pueda existir. La mejor. Entonces, si nosotros pensamos que lo que los ángeles hacen allá es hojear un libro, estamos muy equivocados. Si nosotros pensamos inclusive que lo que los ángeles hacen allá es sentarse frente a una computadora, hermanos, estamos muy equivocados. Lo más probable, y aquí me voy a permitir a lo mejor ir un poquito más allá de lo que está escrito, pero lo digo como una propuesta, no lo digo como que eso es así, sino solamente para que abramos un poquito más la mente. Lo más probable, hermanos, es que los ángeles, cuando revisan las vidas de las personas, es muy posible que inclusive hasta cuenten con un modelo virtual de un ser humano que ya murió allá y puedan hacerle preguntas y puedan inclusive
oírle hablar y puedan inclusive verle moverse, levantarse como si estuviese vivo. Hermanos míos, no lo digo para que ustedes piensen que a lo mejor estoy enseñando que los muertos están de alguna manera vivos allá. No, no es esa la idea. La idea es poder imaginarnos que la manera como el cielo revisa las vidas de las personas es una manera que no tiene ninguna falla. Es algo perfecto. Lo que ellos hacen al revisar la vida de los seres humanos que son, que son procesados en el juicio es una manera cabal. Hermanos míos, ellos tienen acceso hasta los sentimientos nuestros. Hasta ese punto llega el juicio celestial. Así es que las personas que creen que cuando Jesús se hace cargo de algún ser humano para defenderle, o mejor dicho, para representarle, y creen que en realidad el cielo lo único que hace es preguntar y decir, a ver, ¿este cree en Jesús? Sí, sí cree en Jesús. Ah, entonces está bien. Que pase. Está aceptado, porque Jesús es aceptado aquí en el cielo, así que no hay problema. Algo así como que el cielo no se va a tomar las molestias de hacer ninguna revisión sobre una persona que tiene fe. Hermanos míos, eso es una equivocación total. La Biblia no enseña eso. El juicio celestial es rotundo, es lo más riguroso que nosotros nos podamos imaginar. No existe nada más riguroso que eso, hermanos. Dice, el divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre, para que se les perdonen sus transgresiones. Hermanos míos, miren, por favor, hermanos, tratemos de entender esto que dice aquí. ¿En favor de quiénes intercede Jesús? ¿En favor de quiénes? Hermanos, dice, de todos los que han vencido por la fe. Hermanos míos, el Señor Jesús no está intercediendo por aquellos que podrían tal vez. No, hermanos míos. El Señor Jesús intercede por los que han vencido por la fe en su sangre. Es decir, por aquellos que verdaderamente han tenido la experiencia de ser libertados de su vida pecaminosa. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros como adventistas siempre hemos defendido la idea de que los que son revisados en el juicio investigador son aquellos que han profesado la fe? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Los impíos es una obra posterior. El juicio de los impíos es una obra posterior, dice el Espíritu de Profecía. O sea, ellos no son revisados en el juicio celestial, en el juicio investigador desde 1844 en adelante. No son. Entonces, cabe destacar cuál es la diferencia entonces entre los que entran en el juicio celestial desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. ¿Quiénes son? ¿Son acaso aquellos que simplemente han dicho yo soy cristiano? ¿Esos son, hermanos? ¿Saben? A mí me da la impresión de que no. A mí me da la impresión de que los que el juicio celestial considera para ser procesados
y ser defendidos por Cristo, o representados, mejor dicho, por Cristo en el juicio celestial, son aquellos que Jesús presenta como candidatos verdaderos a la vida eterna. Esos son. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús va a llevar como candidatos a la vida eterna a una persona que ni siquiera sabe lo que es abandonar un solo mal hábito, hermanos? Hermanito Jairo, ¿Sí? la posición que tiene la mayoría, por lo menos hermanos en nuestra misma iglesia, bueno, podría incluirme, pero yo no participo, no creo lo mismo, de que cuando ocupan el versículo que dice abogado tenemos cuando hemos transgredido, se conforma con eso. No hace mucho yo conversaba en una escuela sabática con una hermanita, y decía, no, yo no le creo a usted, yo le decía, tiene que creerle a la palabra, de que podemos dejar de pecar, porque dice la palabra, decía ella, que cada vez que pecamos, abogado tenemos Claro. para que nos defienda. Y lo encuentro eso como tan, bajar tanto de estatura a Jesús, que es nuestro abogado, porque cada vez que nos equivocamos, entonces Él tendría que estar levantando sus manos y mostrando sus cicatrices para defendernos. Sí, hermanos, miren, es algo solemne. Nosotros no podemos simplemente decir que Jesús no representa a los pecadores o que representa solamente a los que viven en victoria. No, yo no quiero llegar a ese extremo. A lo que sí quiero llegar, hermanos míos, es que los que son representados por Jesús son personas que verdaderamente son conscientes de la lucha que hay entre el bien y el mal. Son personas que se toman en serio la vida cristiana. Son personas que anhelan vencer. Son personas que anhelan la salvación del pecado, no solamente de la muerte. Hermanos míos, es que la salvación de la muerte la anhela hasta el más empedernido impío de este mundo, ¿o no? ¿O ustedes creen que las personas que no conocen a Dios se quieren morir? ¿No? Es que conocer el cielo, es que viajar a otros planetas, es que tener alas y comer el fruto de la vida y caminar entre los ángeles, yo creo que lo anhela hasta el ser humano más despreciable que haya existido en este mundo. Pero hermanos míos, verdaderamente Jesucristo está defendiendo a su pueblo. Al pecador sí, pero al pecador arrepentido, hermanos míos, no hay en la Biblia ningún registro de que Jesús se pare en el tribunal celestial para interceder por los pecadores no arrepentidos. Eso no existe. Lo que sí pide el Señor Jesús ante el tribunal celestial es que el cielo luche fervientemente para presentar la luz del Evangelio a todo el mundo para que se despierten las conciencias y que las personas se vean invitadas y por lo menos y por lo tanto se vuelvan a Dios para buscar su ayuda. Eso sí lo hace Jesús por todo el mundo. Pero interceder para que el cielo conceda toda gracia para obtener definitiva y total victoria sobre las fuerzas del mal y obtener lo que nos dice aquí, el perdón completo de las transgresiones y el borramiento de los pecados, hermanos míos, eso lo hace Jesús por aquellos que verdaderamente se han entregado a Él de todo corazón.
Para los que no estamos en esa situación, el Señor Jesús lo que pide es seguir extendiendo su misericordia, seguir extendiendo la invitación, seguir enviando ángeles para disipar las tinieblas, para iluminar nuestra alma, para qué sé yo, que vaya algún misionero, que alguien nos hable, que alguien nos invite, que alguien haga un llamado, un reproche a nuestra conciencia. Esas cosas también las pide Cristo, sí, por supuesto, lo hace por todos aquellos que de alguna manera estamos en los altos y bajos. Pero el descenso del poder del Espíritu Santo y el borramiento total de los pecados, Jesús lo pretende solamente para aquellos que se han entregado a Él de todo corazón y mente y fuerzas. Hermano Jeffrey. Buen día, bendiciones. Bueno, mientras que, o sea, que usted estaba hablando de misionero, quería así como compartir algo que me chocó. O sea, me gustó, pero al mismo tiempo me hizo pensar mucho, pero bastante en lo que está pasando dentro de nuestra iglesia, porque es, es notable. Es como decir, hay cosas que uno puede tratar de negarlo, pero es por orgullo, por decirlo así. Resulta que ayer cuando yo iba a trabajar en plena lluvia, y eso no es por la primera vez que me encuentro con este caso. A los hermanos, tanto las hermanas de la iglesia o sea, que la gente llaman los mormones. Creo que la iglesia adventista debería copiar este ejemplo por lo menos, porque ellos no importa si llueve, salen. Y ahora, o sea, a él me chocó tanto, dije, pero ¿cómo sería si esta gente fueron los que tenían la verdad que la iglesia adventista tiene? O sea, ¿cómo sería el mundo? Porque lamentablemente debemos reconocer que la iglesia adventista se quedó sentada, así como sentada, es como frente a lo que uno está viendo, aún a los que no conocen lo que Dios nos hizo la gracia para que entendemos, ellos comparten, así como, aunque fueron engañados por muchas cosas, pero comparten lo que, como decir, muchos de ellos no saben, o sea, no saben si lo que están así como compartiendo con la gente está malo, pero aún lo hacen con todo el corazón, mientras que muchos de la iglesia adventista saben que es la verdad, pero se quedan callados. Y eso es Así triste, es. muy, pero muy triste. Sí, Es como, sí. yo puedo decir que, Así como es. dice, no tenemos como jactarnos de nada, es como decir, eso sí que fue algo, fu- algo fuerte. Y lo más fuerte aún es que la sierva de Dios dejó una cita que dice, o sea, no sé si aquí lo voy a decir así como textualmente, pero dice que cada creyente nace en el reino de Dios como misionero. Misionero. Exacto. Sí. Sí, tiene toda la razón, hermano Jeffrey. Tiene toda la razón. Yo verdaderamente pienso que si el Señor en algún momento atrae a los mormones y a los testigos de Jehová al mensaje del tercer ángel,
antes de que el tiempo de gracia se acabe, probablemente tengamos que seguir sus ejemplos. y, y si no, bueno, tendremos que nosotros hacer un trabajo muy parecido. Hermanos, déjenme continuar, después podemos comentar y sí, definitivamente lo que Cristo pretende para su pueblo, miren lo que dice aquí, que se les perdonen sus transgresiones a fin de que sean restablecidos en su morada edénica. Hermanos, hermanos míos, restablecidos en su morada edénica. ¿Saben ustedes lo que significa eso? Eso, hermanos, significa que Jesús pretende no solamente que se les perdonen los pecados, por favor, piensen en esto, Jesús pretende que los seres humanos sean puestos en el mismo lugar que tenían cuando no habían cometido ni un solo pecado. En el mismo lugar. Y mire lo que dice. Y coronados con él, coherederos del señorío primero. Según Miqueas 4:8. Del señorío, hermanos míos. ¿Ustedes pueden entender lo que es señorío? Yo creo que nos cuesta a nosotros entender eso porque nosotros, no sé si alguien de aquí ha sido jefe de alguna empresa grande. No sé. A lo mejor esa persona podría entender un poco mejor. Pero, hermanos míos, ser un señor, es decir, tener potestad sobre, eso es algo que en general nosotros no entendemos. Y Jesús lo está pidiendo para nosotros. Y mire lo que dice. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan de Dios, el plan que Dios tenía al crear al hombre. Hermanos, no nos tenemos que olvidar de esto. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para el hombre? ¿Cuál era el plan? Dios no quería simplemente tener a un grupo de seres humanos bien bonitos y bien entretenidos allí y que fueran buenos para conversar. No. Lo que Dios pretendía, hermanos míos, era crear una raza de seres que se pareciesen a Él. Eso es lo que Dios quería. Que fuesen como Él. Y esto a nosotros nos puede sonar fuerte porque a lo mejor se acerca un poco al concepto del panteísmo, que todos de alguna manera podemos ser dioses. Hermanos míos, dejemos a un lado ese prejuicio. Dejémoslo a un lado. Aquí no estamos hablando de que nosotros seamos dioses. Dejemos a un lado ese prejuicio. Pero la Escritura nos enseña indudablemente que Dios quería para sí una descendencia. Eso dice la Escritura. O sea, Dios creó al ser humano para que el ser humano llegase a ser una descendencia suya. Que el universo, cuando viese a los seres humanos, el universo entero pudiese decir, ¡wow! Esos son los que se parecen a Dios. ¿Se imaginan eso? Y hermanos míos, Jesús no ha perdido un poquito del convencimiento que él tiene de que ese es el destino del ser humano. Y el Señor Jesús no se ha dado por vencido con ese plan. Miren lo que dice. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás.
pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Hermanos míos, ¿ustedes creen que el Señor Jesús quiere llevar a niños símbolos al cielo? ¿Ustedes creen que el Señor quiere llevar a los seres humanos y sentarlos allá en el trono del Rey del universo y que el universo entero diga, ¡ay, qué tierno cómo presenta sus perritos! ¡Ay, qué tierno cómo tiene a sus mascotas! ¿Ustedes creen que esa es la intención del Señor Jesús? Como cuando un presidente lleva a su hijo y lo presenta ante las cámaras y toda la gente lo ve y dice, ¡ay, el niñito! ¿Saben, hermanos? El Señor Jesús va a sentar en su trono solamente a aquellos que finalmente sean aptos para sentarse ahí. El Señor Jesús no va a llevar a su trono a unas joyitas inútiles. El Señor Jesús no va a sentar en el trono del universo a unos modelitos bonitos e inútiles. El Señor Jesús va a sentar en el trono del universo a seres que Él ha perfeccionado al punto de que serán aptos para juzgar así como Él lo hace. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer y a causa de estos los reclama como sus súbditos. ¿Saben, hermanos? Los seres humanos tienen tanto valor a la vista del universo, tanto valor que hasta Satanás los anhela. Dice, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Hermanos míos, ¿cómo nos va a defender Jesús en el cielo si no tiene arrepentimiento y fe para mostrar? ¿Cómo lo va a hacer? Miren lo que dice, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra el desfile, ¿se dan cuenta? El desfile muestra su arrepentimiento y su fe. La muestra, hermanos míos, la muestra. Miren, dice, miren, miren. ¿Y para qué la va a mostrar? ¿Para qué? Dice, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres. ¿Qué significaban los nombres? ¿Qué significaban? Los caracteres, hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, miren, yo conozco los caracteres de estos.
son como yo. Eso es lo que hace Jesús. Es cierto que pecaron, es cierto todo eso que dice Satanás acerca de las obras que ellos hicieron, pero miren, se han arrepentido, ahora confían en nosotros, confían en el Padre, confían en mí plenamente. Sus caracteres han sido regenerados por mi sangre. Ellos me han recibido en sus corazones. Ya no son así. Hermanos míos, ¿puede Cristo decir eso de nosotros ahora? Los he grabado en las palmas de mis manos. Ustedes, a ver, hermanos míos, miren. Ustedes saben que cuando las personas se enamoran de alguien, a veces hacen una tontería, pero creo que puede servir para representar esta verdad. Hacen la tontería de tatuarse el nombre de la persona que están enamorados en su cuerpo, se lo tatúan, sabiendo que no se lo van a poder sacar más. O por lo menos que no lo van a poder hacer tan fácilmente y les va a costar muy caro, ¿sí? Y probablemente nunca lo hagan. Hermanos míos, ¿ustedes creen que Jesús se va a tatuar el nombre de alguien que sabe que no va a dar el ancho? ¿Ustedes creen eso? Jesús dice, los he grabado en las palmas de mis manos. Miren, están aquí. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús dice eso, hermanos? ¿Saben por qué lo dice? Porque Él sabe que lo que a Él le pasó en sus manos es lo mismo que le habría pasado a ellos en su lugar, porque ahora ellos son como Él. Esa herida en las manos de Jesús fue útil para ellos. Jesús no va a decir que tiene tatuados en sus manos, que tiene grabados en sus manos a aquellos que se perdieron, a aquellos que lo avergüenzan. No, esos no son los que quedaron grabados en las manos de Jesús. Los que van a quedar grabados para siempre en las palmas de Jesús son aquellos para quienes esas heridas fueron útiles. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Y al acusador de su pueblo dice, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Imagínense, hermanos, las palabras que Jesús dirige a Satanás. ¿Cómo se atreve Jesús a dirigirle esas palabras a Satanás? ¿Saben por qué se atreve? ¿Saben por qué? Porque Satanás no tiene nada que decir de esos tizones. Satanás ya no puede, no tiene ningún argumento más que levantar contra los hijos de Dios, excepto las cosas que hicieron en el pasado. ¿Se dan cuenta de la seriedad que tiene el vivir en las manos de Cristo hoy en día? Dice, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Y aquí, hermanos míos, muchas personas dicen, ahí está, ¿ve? Es que Jesús le pone su justicia a los otros. No es que ellos tengan justicia. Eso es verdad, hermanos. No es que nosotros tengamos justicia propia.
Es la justicia que Jesús nos da, que Jesús nos pone. Pero no debemos olvidar que por alguna razón Jesús no puede hacer eso con todos los seres humanos. Eso deberíamos tenerlo presente en nuestras mentes. Si fuese tan sencillo para Jesús ponerle su justicia a todo el mundo, entonces pregunto, ¿y por qué no lo hace entonces? ¿Por qué no lo hace entonces? ¿Por qué Jesús simplemente no le da su justicia a todo el mundo y se acaba la historia? Se acaba la historia. Se termina el problema. Hermanos míos, Jesús no le va a conceder su justicia porque no puede poner su justicia en un corazón que no se abre para él, porque el corazón se abre desde adentro. Y dice que esa iglesia gloriosa que va a desfilar en el tribunal celestial no tiene mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. O sea, después de toda esa revisión profunda, rigurosa de la que ya hablamos, no se le halla nada, hermanos, nada, nada, absolutamente nada, a la iglesia del Señor. Pregunto, ¿cuándo termina el juicio? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo Cristo viene? ¿Ahí termina el juicio? No, ustedes lo saben, el juicio termina antes. ¿Y cuándo es que no se le encuentra mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Es cuando Cristo viene? Ahí es. ¿O este es un veredicto del juicio que termina antes de que Cristo venga? Sigue diciendo, sus nombres, es decir, sus caracteres, están inscritos en el libro de la vida. Y de estos escogidos está escrito, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Por qué son dignos, hermanos? ¿Por qué son dignos? ¿Saben por qué son dignos? Porque el carácter que tienen es semejante al de Jesús. Hermanos míos, todo lo que se pueda decir de Cristo como ser humano, se puede decir también de sus salvados, de sus representados, de sus discípulos, de sus seguidores. Todo lo que se puede decir de él, se puede decir también de los que son suyos. Por eso es que Jesús los sienta en el trono del universo. Por eso los sienta allí. Porque sirven para eso. Hermanos míos, a la luz de lo que hemos leído hoy y lo que hemos hablado, me gustaría preguntarles entonces, ¿será que necesitamos tener cuidado de las palabras que ponemos en nuestra boca, aún de los pensamientos que desfilan por nuestra mente? ¿Será entonces, hermanos, que debemos buscar en Cristo Jesús gracia suficiente para no deshonrarle, ni siquiera en las cosas más pequeñas?
Hermanos míos, yo les invito a dejar a un lado todo tipo de pensamientos y palabras necias, todo tipo de discusiones inútiles, todo tipo de sentimientos necios, toda cosa que se parezca de alguna manera a Satanás. Hermanos míos, cuando yo les he invitado en otras ocasiones a no permitir que surja entre nosotros, por ejemplo, sentimientos y actitudes de resentimientos contra quien sea, hermanos, sea cierto o no sea cierto, recordemos esto: el Señor Jesús está abogando por nosotros para sentarnos en su trono. ¿Vamos nosotros a usar nuestras lenguas y nuestros corazones y nuestros pensamientos para ensuciarnos con la inmundicia de sentimientos y pensamientos que le deshonran a Él? ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos míos, la Biblia dice que Jesucristo no se atrevió a pronunciar maldición contra Satanás. No se atrevió. Jesucristo no prestó su boca ni siquiera para usar un pensamiento contra Satanás, hermanos míos. Ni siquiera se dio licencia para decir, maldito enemigo. Ni siquiera se dio licencia para eso, hermanos míos. Y nosotros rechinamos los dientes, a veces contra los demonios, ¿no? Maldito Satanás. Hermanos míos, nos damos cuenta de qué es lo que nos permitimos hacer nosotros con nuestra alma cuando damos licencia para que habiten en nuestros caracteres esos sentimientos. Estoy solamente poniendo ejemplos. Este no es el centro del mensaje. Estoy solamente poniendo ejemplos. Voy a poner otro ejemplo. Cuando hablamos de salud, ¿verdaderamente estamos preocupados de ser un apoyo, un aporte para los que están escuchando? ¿O queremos sobresalir como que sabemos muchas cosas? Cuando hablamos del remedio para esto o para lo otro, ¿estamos cerciorándonos de que lo que estamos enseñando realmente es así? ¿Estamos seguros? ¿O estamos simplemente repitiendo como loros lo que otros dicen por ahí y nosotros, para no quedar de ignorantes, entonces presentamos también el remedio para tal o cual cosa? Hermanos míos, el Señor Jesús nos quiere sentar en el trono del universo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús va a sentar en el trono del universo a gente charlatana? Cuando nos llega algún WhatsApp o leímos en el Facebook o vimos alguna noticia que ni siquiera la hemos corroborado, ni siquiera sabemos si es así, hermanos, porque la presentó tal persona y que todo el mundo lo ve y entonces yo voy y repito eso mismo, como loro. Y no me he cerciorado verdaderamente de que eso sea así, de que sea rigurosa la información, de que sea fehaciente, de que sea verdadero lo que estoy diciendo. Y voy y lo suelto porque bueno, porque me pica la boca para decir algo interesante también, ¿no? Hermanos míos, el Señor Jesús
está intercediendo por nosotros. No le demos excusas a Satanás para decir de nosotros, oye, ¿qué me vienes a hablar de este que está arrepentido? Míralo abajo, cómo se llena la boca con cosas que ni sabe si son verdad o no. ¿Y me vas a decir que está arrepentido? ¿Me vas a decir que tiene tu espíritu? ¿Me vas a decir que ha recibido tu sangre? Míralo cómo habla. Mira, ni siquiera se da el trabajo de cerciorarse de si es verdad o no las cosas que dice. Hermanos míos, no nos metamos en lo que no nos corresponde. Ocupémonos de la sencillez del Evangelio, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a compartir. No hablemos, a ver, yo no quiero que se malentienda, yo tampoco estoy de acuerdo, y voy a tener que dejar de grabar aquí porque si no puede ser contraproducente.